tardes. Ya nos aproximamos raudamente, para felicidad a algunos, al cierre del primer seminario internacional sobre historia de la violencia en América Latina, y queríamos precisamente concluir esta actividad académica con la presencia en la clausura, y en este caso teniendo la responsabilidad de impartir la conferencia de clausura con una de las hoy día figuras de la historiografía más importante de nuestro país, nuestro actual Premio Nacional de Historia, año 2012, el profesor Jorge Pinto Rodríguez, que circunstancialmente me acompaña a mi izquierda. Bueno, Jorge, caracterizar su vasta trayectoria académica e intelectual sería muy largo de enumerar. Su campo de especialidad originalmente fue la demografía histórica, en la cual parte importante de sus artículos son hoy día una pieza fundamental en los estudios que se realizan especialmente en el campo de la historia regional. Y estoy pensando en especial en la historiografía relativa al norte chico, por ejemplo. También ha trabajado profusamente el tema de la historia social, a propósito precisamente de las caracterizaciones sobre los sujetos populares en la transición del mundo colonial al mundo republicano. Y más recientemente, y en nuestro juicio ahí es donde se encuentra quizás su más importante contribución, no solamente en el campo historiográfico, sino que también en la proyección desde la historiografía hacia lo político, en el estudio profundo, riguroso de la situación y del conflicto mapuche a lo largo de la historia, particularmente en el siglo XIX y el siglo XX. De manera que estamos en presencia de un historiador cuya capacidad intelectual, cuya trayectoria académica y cuya contribución historiográfica es particularmente notable y relevante, de manera que para nosotros es un tremendo placer y un gran honor que nos acompañe en este seminario y que además le dé el cierre precisamente a la actividad que nosotros hemos organizado. El tema que va a exponer el día de hoy es Estado de violencia en la Araucanía entre el siglo XIX y la actualidad, y dejo con ustedes al profesor Jorge Pinto Rodríguez, para el cual le pido un gran aplauso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes en primer lugar. Como de costumbre, Igor está a mi derecha, siempre conectado. Espero que no se ofenda el profesor. Cada día más orgulloso. ¿Por lo de la derecha? Bueno, yo quisiera agradecer la invitación que me han formulado en el día de hoy. Lamentablemente no pude estar en este seminario como yo hubiese querido estar. Sin duda habría aprendido muchísimo. El par de exposiciones que escuché y los comentarios que también tuve oportunidad de escuchar en la parte final de la sesión de esta tarde aquí, me demuestran que efectivamente el tema de la violencia es un tema del cual nosotros poco sabemos en Chile, más allá de lo que ocurre en nuestras fronteras, como decía el profesor Julio Pinto, ¿no? Por esta especie de autismo que padecemos los chilenos. Sin embargo, se cambiaron planes. Yo tenía programada una actividad en el día de ayer para el día lunes. Finalmente me avisaron que se había programado el día martes, y eso trastocó todo mi programa y no pude estar ayer acá hoy día en el curso del día. De manera que les pido excusas por no haber estado acompañándolos durante buena parte del seminario. En realidad yo he trabajado el tema de la violencia, pero no me considero experto en el tema de la violencia. Últimamente yo más bien he estado estudiando las relaciones fronterizas que se producen en la Araucanía, y a propósito de eso emerge el conflicto Estado-Pueblo Mapuche, que ha derivado en acciones de violencia. Había estudiado inicialmente también la violencia en el corregimiento de Coquimbo en el siglo XVIII, en esa sociedad precapitalista que se instala allí en la región, pero en estricto rigor no me siento especialista en el tema de la violencia, de manera que ustedes me van a perdonar que probablemente no voy a abordar con la propiedad que debiera este tema en el seminario que hoy día nos convoca. Preparé un texto que se ve largo, pero que es corto en realidad porque tengo un problema a la vista, de manera que tuve que poner una letra casi número 18 y a doble espacio para leer, de manera que espero no demorarme más de 30-35 minutos en presentar el texto que yo he preparado, que voy a leer textualmente, de manera que solo he agregado un par de cosas en el día de hoy.
Bueno, este trabajo tuvo su origen en algunas conversaciones que he sostenido con el profesor Igor Gojkovic a propósito de un proyecto en el cual trabajamos hace un par de años financiado por el FONDES. Hablando de la violencia popular en Chile, y espero interpretarlo bien, profesor, Igor Gojkovic sostiene que esta ha sido la violencia popular, esporádica, de baja intensidad y, si mal no recuerdo, de escasos efectos en la estructura del poder. Salvo los acontecimientos de comienzos del siglo XX y alguna resistencia a los militares golpistas en el 73, no se ha vivido en Chile una agitación popular que permita hablar de movilizaciones al estilo de las que hubo en otros países del continente. Tal vez en los últimos años, las manifestaciones que han acompañado a las protestas estudiantiles y aquellas que se observan en Magallanes y Aysén podrían ser una tercera excepción. Sin embargo, creo que el profesor Gojkovic tiene razón al hablar en los términos que yo ya referí. En mi opinión, algo distinto ocurre cuando se trata del Estado. Los grupos que lo han manejado, creo que en Chile no han trepidado en recurrir a la violencia para reprimir a quienes amenazan la estabilidad del sistema o simplemente sus intereses. Las revoluciones del año 1851, 1859, los movimientos del año 91 y el golpe del 73 parecen confirmarlo, aunque también a mi juicio otro caso emblemático es el que se produce con el pueblo mapuche, víctima de la violencia del Estado desde que la élite instalada en el gobierno en la segunda mitad del siglo XIX decidió ocupar la zona. Y es precisamente este el tema que quisiera abordar en esta oportunidad, aclarando, y esta a mi juicio también es una aclaración importante, que no voy a poner el énfasis en la dicotomía progreso y resistencia indígena que veladamente aparece en una serie de estudios en los últimos años sobre los movimientos indígenas en América Latina, aún en historiadores que podríamos llamar de una clara sensibilidad social, e historiadores al mismo tiempo que reconocen la justicia de los movimientos indígenas en el continente. Y vamos entonces a lo que pasa hoy día en la Araucanía. Durante este año, 2012, como ha ocurrido desde la década del 90, los medios de comunicación han dado cuenta de numerosos episodios de violencia causados por el conflicto que las comunidades mapuche mantienen con el Estado chileno. Los mismos medios hablan de incendios de camiones, ataques a casas patronales, ataques también a propiedades de las empresas forestales y agresiones por parte de carabineros a hombres y mujeres y también niños de las comunidades mapuche. En vista de la gravedad de los hechos, el 13 de junio, el fiscal regional, seguramente esto ustedes lo vieron en la prensa, ¿no?, Francisco Lubetich, calificó estas acciones de guerrilla rural, abriendo un nuevo foco de debate como el causado en el verano, y debo decir ahora, del ex ministro del Interior, Rodrigo Schmidt-Peter, cuando deslizó esos comentarios que hacían presumir que miembros de la coordinadora Arauco-Mayeco, aquella organización mapuche que ustedes conocen también, había provocado un incendio en la zona de Garahue que causó la muerte de 7 brigadistas que combatían el siniestro. En los meses siguientes, después de enero del año 2012, ¿no?, la situación no cambió. Al contrario, la movilización de fuerza pública o la militarización de la zona complicó aún más las cosas. Ciertas declaraciones al mismo tiempo de funcionarios de gobierno que acusaron a los comuneros mapuches de usar a los niños como escudos humanos para enfrentar a la policía y las duras respuestas de los comuneros complicaron más aún un panorama que demostró además el fracaso de las mesas de diálogo que ha intentado conformar el gobierno en los últimos meses. Sin duda, en los últimos años la vieja frontera se ha visto convulsionada por una violencia que ha derivado en juicios civiles, juicios militares y, como ustedes también saben, numerosas huelgas de hambre de quienes se sienten injustamente procesados. Hechos ampliamente difundidos por la prensa, creando un clima de inseguridad en la zona que, según algunos, ha puesto en peligro la gobernabilidad en la vieja frontera. En 2001, el presidente de la República, Ricardo Lagos, creó una comisión especial denominada Comisión Verdad y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, cuya tarea consistió en asesorar al gobierno, más bien preparar materiales, ¿no?, que sirvieran al gobierno en materia indígena, con el propósito de establecer una nueva política del Estado
que evitara los hechos que estaban ocurriendo en la región. Lamentablemente sus propuestas no fueron capaces de frenarlos. A la fecha han muerto ya 2 comuneros mapuches, otro joven estudiante mapuche de la Universidad de la Frontera y un carabinero, además de numerosos heridos y enormes pérdidas materiales que hoy día preocupan en la Araucanía. En suma, existe en la región un ambiente de hostilidad que ha impedido encontrar una fórmula que aquiete los ánimos. En parte, este ambiente es manipulado para desacreditar las demandas mapuche o, se dice en la región, favorecer intereses, como se rumorea, les decía ya a ustedes en la región, intereses particulares que están instalados en la región de la Araucanía. Como señala Pierre Bourdieu, y como también se dijo aquí en la sesión anterior a la que yo asistí, las comunicaciones y la violencia van habitualmente de la mano, sustentadas, por cierto, en intereses de los grupos que manejan el poder, particularmente en aquellas sociedades en las cuales el conocimiento no está socialmente distribuido, como lo sugieren los estudios de Alfred Schutz. A mi juicio, el origen de este conflicto, que hoy día preocupa en la Araucanía y que está complicando a la región, el origen de este conflicto se remonta a mediados del siglo XIX, hace ya casi 150 años, cuando la élite que manejaba el Estado decidió modificar la relación que sostenía con el pueblo mapuche y ocupar la Araucanía. Agobiada la élite por varias circunstancias que la lanzaron a la aventura de intervenir en el territorio mapuche. Entre estas circunstancias yo destacaría 3. En primer lugar, algo respecto a lo cual debemos discutir con el profesor Luis Ortega, que se acaba de incorporar también a la sesión, estaría la crisis económica de 1857, que yo sigo insistiendo fue desencadenante del proceso de invasión por parte del Estado a las tierras de la Araucanía. Particularmente porque yo creo que una de las salidas que la clase dirigente estimó conveniente para la crisis estuvo precisamente en la ocupación de las tierras indígenas con el fin de aumentar la producción agrícola y volcarla a los mercados del Atlántico. La prensa insistentemente puso de manifiesto esta cuestión en una serie de artículos que aparecen en el Mercurio de Valparaíso, en el ferrocarril de Santiago, entre 1856 y 1860 o 61. Por lo tanto, a mi juicio, la crisis del 57 fue un factor que intervino directamente en el proceso de ocupación de la Araucanía, en el siglo XIX. En segundo lugar, no podríamos desconocer que hay también un agotamiento del mercado de la tierra, lo ha demostrado el profesor Cavieres, que habría obligado a la élite a buscar nuevos espacios para los inversionistas chilenos del Valle Central y también para los colonos europeos que se pretendía traer al país. Y en tercer lugar, y de esto tampoco tengo la menor duda, la difusión del positivismo que consideró a los pueblos indígenas expresión de una barbaridad que impedía alcanzar el progreso, interviene directamente en las campañas que se desatan en la frontera. Sin embargo, y quiero ser insistente en esto, no fue solo la decisión del gobierno de ocupar las tierras indígenas lo que provocó el conflicto que hoy día se observa en la Araucanía. No fue la decisión del gobierno, reitero, de ocupar las tierras indígenas lo que provocó el conflicto. A mi juicio, fue producto el conflicto de un conjunto de errores que cometió el Estado a partir del momento en que decide ocupar la región, cuyos efectos aún se sienten en la Araucanía. En primer lugar, habría que referirse a la violencia con que actuó el Estado en la Araucanía. Hecho que fue prevenido, y esto hay que destacarlo, por los militares, parlamentarios, miembros de la Iglesia Católica, estudiantes, escritores regionales y por los propios loncos de las comunidades de la zona. Y esto nos vuelve a una cuestión que señalé hace un momento. Cuando la élite ha considerado que algo o alguien se opone a sus propósitos, no ha trepidado en recurrir a la violencia sin preocuparse del costo que esto implica. Con relación a lo que ocurrió en la Araucanía, las primeras voces de protesta surgieron de la Iglesia. Comentando algunos artículos publicados en el Mercurio de Valparaíso, la revista católica impugnó, y aquí abro comillas, el exterminio de los araucanos, sin más razón que la barbarie de sus habitantes y la conveniencia de apoderarnos de su rico territorio. Nuestro corazón, agrega la revista católica, latía indignado al presentarse a nuestra imaginación un lago de sangre de los héroes araucanos y que anhela revolcarse en ella
en nombre de la civilización. Esto es, dice la revista católica, un amargo sarcasmo en el siglo en que vivimos, es un insulto a las glorias de Chile. El hombre civilizado, agregaba la revista, ¿no?, se presenta salvaje con la espada en la mano y le dice: yo te debo hacer partícipe de los favores de la civilización, debo ilustrar tu ignorancia, y aunque no comprendas cuáles son las ventajas que te vengo a proporcionar, ten entendido que una de ellas es perder la independencia de tu patria. Pero con todo, elige entre esta disyuntiva: o te civilizo o te mato. Tal es, en buenos términos, la civilización a mano armada que, según la revista católica, proponía la élite del país a través de artículos que publica en el Mercurio y el Progreso. A la revista católica se sumaron escritores regionales, cuyos artículos aparecieron en el diario La Tarántula, que circulaba en Concepción y Los Ángeles. Lo que ocurre en la frontera, señalaba el diario, no es obra del progreso y la justicia, es un crimen nefando de lesa civilización que cometemos contra nosotros mismos. Mientras tanto, a la violencia física, los partidarios de la invasión agregaron una violencia simbólica que quedó grabada en la memoria del pueblo mapuche. Un animal de rapiña. Así se presentó al mapuche. Una horda de salvajes que debía desaparecer en beneficio de la humanidad. El lenguaje de quienes participaban de estas ideas fue lapidario, abro comillas. Los hombres, se decía en un artículo publicado en 1859, no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano. Y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en bien de la humanidad y en bien de la civilización. Y agregaba más adelante: y en casos de resistencia, no será gran cosa darle una lección bien merecida y hacerle sentir la superioridad de la raza blanca. Los indígenas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en sus antiguos territorios. El propio Mercurio publicó cartas de algunos caciques que permiten rescatar sus voces. Una de las más ilustrativas fue la que dirigió Mañil el Bueno, al presidente Manuel Montt el 21 de septiembre de 1860, haciendo referencia al levantamiento de 1851 y a las causas que lo habían provocado. Cuando supimos de la revolución de 1851, escribe Mañil al presidente, y de la guerra que te hacían, acordamos todos los mapuches aprovecharnos de la situación, abro comillas, para votar a todos los cristianos que nos tenían robadas todas nuestras tierras de esta banda del Biobío sin matar a nadie. Ahí cierro comillas. El intendente Saavedra, y vuelvo a abrir comillas, se enojó por esto y ordenó se acomodasen partidas para que viniesen a robar y matar, que se llamaban el Tigre González y otros personajes que mencionaba Mañil. Tu intendente Villalón Consalvo, apunta más adelante el cacique, juntos quedaron llenos de animales, pero no se contentaron porque tienen su barriga muy grande, porque volvieron a pasar el Biobío a robar otra vez con cañones y muchos aparatos para la guerra, trayendo, dicen, 1500 hombres, y todo lo que hizo fue quemar casas, sembrados, hacer familias cautivas, quitándole de los pechos a sus hijos, a las madres que corrían a los montes a esconderse, mandar cavar las sepulturas para robar las prendas de plata con que entierran a los muertos, en sus ritos los indios, y matando hasta mujeres cristianas. Hasta allí la denuncia de Mañil. Si este intendente, le sigue previniendo Mañil, el presidente, me engaña y vuelve a pasar el Biobío, gente armada, y no me entrega a mis cautivos, yo no podré contener a los indios, y no sé cuál de los dos campos quedará más ensangrentado. En el seno del propio ejército hubo oficiales que alertaron de lo que pasaba en la frontera. Cornelio Saavedra reconoce los horrores de la guerra y se preguntaba si por este medio podría asegurarse la sumisión definitiva del mapuche. Habitualmente se ha hecho referencia a Cornelio Saavedra, cuando se cita aquella frase de que para ocupar la Araucanía se requería mucha música y mucho mosto. Lo dijo cuando se inicia el proceso antes de la fundación de Angol. Pero vean ustedes lo que dice Cornelio Saavedra en 1870, 10 años después de haberse iniciado el proceso. Leo textualmente: llevada la guerra por el sistema de las invasiones de nuestro ejército al interior de la tierra indígena, será siempre destructora, costosa y sobre todo interminable, mereciendo todavía otro calificativo que la hace 1000 veces más odiosa y desmoralizadora de nuestro ejército.
Como los salvajes araucanos, por la calidad de los campos que dominan, se hallan lejos del alcance de nuestros soldados, señala Cornelio Saavedra, ¿no? No queda a estos, a los soldados, otra acción que la peor y más repugnante que se emplea en esta clase de guerra. Cornelio Saavedra está hablando de guerra, de guerra. Algunos historiadores traducen guerra por pacificación, ocupación definitiva, etc. Me parece que el término guerra tiene un solo significado. ¿Y qué significa para Cornelio Saavedra? Lo dice él textualmente, ¿no? Es decir, quemar sus ranchos, tomarle sus familias, arrebatarle sus ganados y destruir, en una palabra, todo lo que no se les puede quitar. Y atiendan a la pregunta que se formula Cornelio Saavedra. ¿Es posible acaso concluir con una guerra de esta manera o reducir a los indios a una obediencia durable? Es obvio que este tipo de violencia, como señala la psicóloga argentina Griselda Kaufmann, genera un trauma que se grabó en la memoria de un pueblo, que la transmite de generación en generación, complicando aún más las relaciones que en adelante estableció el pueblo mapuche con el Estado. Sin embargo, la violencia inicial no fue el único error que se cometió en la zona. A este habría que agregar la violencia que se desató después de la llegada del Estado a comienzos del siglo XX. Denuncias de expropiaciones indebidas, robos a través de la acción de tinterillos y todo tipo de abusos abundan en las páginas de los diarios regionales y aún de Santiago. En enero de 1907, el emblemático año de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, numerosos loncos se reunieron en el mes de enero para denunciar estos hechos. El periodista Aurelio Díaz Mesa, presente en el trabún que se realizó en Coscós, se refirió a cómo se robaba, cómo se violentaba y aún asesinaba a los mapuches de la zona por sujetos inescrupulosos frente a los cuales la justicia poco o nada hacía. Una comisión parlamentaria que visitó la región en 1911 constató lo mismo, sin lograr remediar la situación. La Sociedad Caupolicán, fundada en Temuco en 1910, una de las primeras organizaciones mapuches, asumió también la defensa del pueblo indígena, denunciando los mismos abusos. La matanza de Suto, ocurrida en las cercanías de Loncoche, terminó con la vida de a lo menos 50 ocupantes nacionales y algunos mapuches violentados de nuevo en un episodio ocurrido en la cercanía de Loncoche, como yo decía anteriormente. Otro episodio ocurrido en Nueva Imperial en 1913, ¿no?, en la llamada marcación de Painimal, da cuenta de la violencia con que se actuó en la región de aquellos años. Por último, la matanza de Forragüe es otro testimonio de una violencia que no concluyó cuando el Estado terminó de instalarse en la Araucanía. Y a pesar de la gravedad de estos hechos, esta es una historia que se invisibilizó en Chile, por lo menos hasta hace unos 20 años. Si se revisan los textos de enseñanza por los cuales aprendieron todas las generaciones, entre comillas, de chilenos hasta 1990, se podrá constatar cuánto se distorsionó lo ocurrido en el sur. He aquí lo que escribió Francisco Frías Valenzuela en un manual que todavía circulaba hasta hace no más de 10 años. Leo textualmente. El coronel Cornelio Saavedra, el mismo que citaba yo anteriormente respecto del carácter de la guerra, ¿no? El coronel Cornelio Saavedra, convencido de la necesidad de pacificar definitivamente la Araucanía e incorporarla de una vez al territorio nacional y a la civilización, propuso al presidente Pérez avanzar paulatinamente las fuerzas militares al sur de la línea del Biobío. Una vez designado intendente de la provincia, supo inspirar confianza. Es el mismo que hablaba de la guerra anteriormente, ¿no? Supo inspirar confianza a los indígenas y lograr que estos se allanasen a permitir la entrada de sus tropas hasta las márgenes del río Güero, donde fue fundada la población de Pulchen. Luego se refiere Frías Valenzuela a la resistencia encabezada por Quilapán, el hijo de Mañil, concluyendo con un párrafo que a la luz de lo que sabemos hoy día resulta impresentable en este país. Sin embargo, ese párrafo creo que todavía se sigue leyendo en algunos establecimientos educacionales. Concluida la ocupación, señala Frías Valenzuela, ¿no?, los vencedores encabezados por el coronel Gregorio Urrutia, y abro comillas, ¿no?, procedieron con su proverbial prudencia, como siempre operan los militares, limitándose a exigirles a cada cacique 10 animales para la alimentación de la tropa. Así de simple. En la Araucanía ningún mapuche perdió algo. Apenas 10 animales
para alimentar a la tropa. Como les decía, así de simple. Allá no hubo abuso, violencia y agresión. Es el telón de fondo de aquel capítulo que eufemísticamente algunos se empeñan en llamar, entre comillas, pacificación de la Araucanía, en vez de denominarla invasión al territorio indígena, transformándose en una suerte de violencia simbólica o psicológica que complica aún más las relaciones entre las comunidades que se enteran de la historia y quienes la transmiten. Esta violencia, han señalado organismos internacionales, dificulta el desarrollo tanto como la violencia física que se ha ejercido contra determinados grupos étnicos o sociales. En el curso del siglo XX hubo diversos ciclos de violencia. Ya comenté los ocurridos a comienzos del siglo pasado, ¿no? Más tarde se produjeron otros al promediar el mismo, luego los que se desataron con la reforma agraria y la contrarreforma después del golpe. Por último, a partir de 1990 se inicia un cuarto ciclo de más larga duración que ha complicado a la región y a los gobiernos en los últimos años. A mediados del siglo, hacia 1850, se instaló en algunos sectores de la región la idea de que Temuco era asfixiado por cordones suicidas que ahogaban su desarrollo. Tales cordones eran, comprenderán ustedes, las comunidades mapuche, a las cuales se intentó trasladar a la cordillera de Nahuelbuta en un intento más por arrebatarles sus tierras y violentarlos como pueblo. Hubo protestas en la región y al final el traslado no se realizó. Más adelante se inició un complejo proceso de recuperación de tierras durante los gobiernos de Frei y Allende y una contrarreforma sostenida por la dictadura que golpeó duramente al pueblo mapuche. Durante esos años, las actitudes agresivas hacia el pueblo mapuche estuvieron a flor de piel. René Dumont, el experto francés sobre la reforma agraria que visitó la zona a fines de los años 50 y de los años 60, ¿no?, se refirió a la opinión de un profesor suficientemente ilustrativa. Así hablaba este profesor, ¿no? Con los indios, lo malo es el alcoholismo. Los ha embrutecido, pero desgraciadamente no los ha hecho desaparecer del todo. El propio Dumont dio cuenta del asesinato del mapuche Enrique Yaulén a mano de un propietario de la zona por una simple sospecha de robo, sin que los tribunales hiciesen algo por imponer justicia. Finalmente, a partir de los años 90, la llegada de las forestales movidas por capitales transnacionales y las políticas neoliberales de los gobiernos de la concertación provocaron una fuerte resistencia en distintas comunidades que se han extendido hasta el día de hoy. Como señalan William Villa y Juan Houghton para el caso de Colombia, este momento corresponde al instante en que los pueblos indígenas emergen como sujetos sociales que interrogan al Estado por sus derechos basados en la recuperación de sus tierras, la necesidad de autogobernarse y aplicar sus propias prácticas para alcanzar el desarrollo. Hace un par de semanas se presentó en Santiago el libro de Héctor Yaitul y Jorge Arrate, Huaychán, Conversaciones con un Huaychafe en la prisión política, que corrobora lo anterior. No aceptamos la dominación occidental, reconoce Yaitul, y hay que luchar por la recuperación territorial y política, sobre todo frente a la militarización de la zona decretada por el gobierno. La intolerancia del poder político y económico, agrega Isabel Hernández, provoca la proliferación de conflictos y hostilidades de este tipo en lo que ella llama la integración desigual del pueblo mapuche. Como Héctor Yaitul, otros sienten que la colonización debe llegar a su término, interpelando incluso a nosotros, los intelectuales no mapuches, que estamos escribiendo sobre el conflicto. Abro comillas para referirme a un texto que se presentó la semana pasada en la Feria del Libro. Somos parte de esta historia escritural ignorada por la sociedad chilena, han señalado jóvenes intelectuales mapuche en este libro que yo recordaba. Subestimada por la arrogancia y tutelaje académico de quienes se han erigido en especialistas de la historia o la cultura mapuche y lamentablemente desconocida por la mayor parte de los mapuches educados en el dominio huinca de la escuela. Esa colonización abusiva e injusta y esa sensación de sentirse ignorados y discriminados negativamente ayudan a comprender los últimos episodios de violencia que han ocurrido en la región. En la memoria de Huaychafe, comuneros e intelectuales mapuches ha quedado grabado lo que los poetas contaron cuando se refirieron a lo que pasó en la región. Nací, escribe el poeta Samuel Lillo, a comienzos del siglo XX, en un pueblo de nuestro heroico Golfo de Arauco. Me acostumbré a contemplar desde niño las siluetas hurañas de los ciervos de Arauco bajo el dominio de los huincas implacables. Presencié los abusos y despojos de los ricos terratenientes que por un vaso de alcohol o una falsa promesa halagadora arrebataban al mapuche
inocente y confiado, sus tierras y sus rebaños. He podido pues hablar lo que he visto y he sentido con mis ojos de niño y mi corazón de poeta, acerca de las glorias, dolores y esperanzas de los hijos de la vieja Araucanía. Por esos mismos años, una poetisa que estuvo en Traiguén y Temuco escribió unos versos que parecen anunciar lo que ocurre hoy día. Vamos pasando, pasando la vieja Araucanía, dicen estos versos que he leído en otras oportunidades. Vamos pasando, pasando la vieja Araucanía que ni vemos ni mentamos. Vamos sin saber, pasando reinos de unos olvidados que por mestizos banales, por fábulas los contamos, aunque nuestras caras suelen sin palabras declararlos. Ellos fueron despojados, pero son la vieja patria, el primer bajido nuestro y nuestra primera palabra. Son un largo coro antiguo, que no más ríe y ni canta. Nómbrala tú, di conmigo, brava gente araucana. Sigue diciendo, cayeron, di más, volverán mañana. Y como dijo Gabriela Mistral, estuvieron ayer, los vemos hoy día y volverán mañana si no resolvemos un conflicto que no provocó el pueblo mapuche. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Jorge por la lúcida y emotiva conferencia que nos ha brindado. Y bueno, llega el momento de ir cerrando y clausurando la actividad del Congreso. Y a ese efecto quería por una parte agradecer a todos aquellos que nos acompañaron en este proceso, especialmente a quienes estuvieron con nosotros en la asistencia. En general, cada una de las mesas que se convocó contó con una participación bastante importante en términos de público, y eso nos tiene tremendamente satisfechos, porque uno de los objetivos precisamente del seminario era no solamente colocar en discusión los temas que centralmente lo convocaban, sino que también intentar estimular la reflexión y la discusión en torno a este tema entre los estudiantes de pre y posgrado. Creo que ese objetivo se cumplió ampliamente. Creo que también hubo una participación importante en términos de interpelación, es decir, cada una de las mesas generó debate, generó discusión, y eso evidentemente es un elemento clave para ir avanzando en el desarrollo de estas líneas de investigación. Y me parece que es importante también agradecer en ese sentido a aquellos estudiantes que tuvieron o jugaron un rol mucho más cercano en la gestión, en la administración y en este trabajo arduo y cansador, que es precisamente el de dar satisfacción a los requerimientos propios de una actividad de esta naturaleza. Contamos con el apoyo de muchos estudiantes de pre y posgrado, tanto de la Universidad de Santiago como de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y quiero expresarles en este momento mi más profundo reconocimiento por las tareas y por el acompañamiento cumplido. Quiero también pedirle excusa, especialmente a los ponentes y muy en particular a los colegas y compañeros que nos acompañaron desde el extranjero, por las eventuales insuficiencias o falencias que el Congreso pudo haber tenido. Fue la primera actividad de esta naturaleza más o menos grande, digamos, que tuvimos la ocasión de desarrollar, y creo que hubieron una serie de errores que esperamos poder subsanar más adelante, y por lo mismo, vuelvo a reiterar, les pedimos las excusas. Y quiero también manifestar mi más profunda satisfacción por varias cosas. En primer lugar, por la amplia variedad de ejes temáticos que se abordaron. Si hay un rasgo distintivo de este seminario y que está contenido en el programa que ustedes probablemente vieron, que se abordaron múltiples temas relacionados con violencia política, otros fuertemente asentados en temas de criminalidad, otros directamente relacionados con las violencias de género e intrafamiliares, problemas asociados precisamente a las violencias contra los infantes y contra los jóvenes, las violencias estatales a las cuales hizo referencia ampliamente el profesor Jorge Pinto ahora, y que tienen que ver también, entre otros casos, con el tema indígena, etc. Se cubrió un amplio abanico de ejes temáticos, y en ese sentido ha sido satisfactorio la acreditación de los avances logrados en estas líneas de investigación. Creo, por otro lado, que fue particularmente relevante también la concurrencia de colegas provenientes de diferentes países. Tuvimos la ocasión de compartir con colegas provenientes de Puerto Rico, de México, una delegación
bastante importantes, colegas provenientes de Argentina. Ayer tuvimos la ocasión de inaugurar la conferencia con la colega Magdalena Cajía de la Vega, que viene de Bolivia, de manera tal que esto se convirtió en una micro Naciones Unidas que nos deja bastante satisfechos en términos de las posibilidades de ir generando redes de intercambio, y eso hace a su vez también tremendamente interesante la posibilidad de proyectar estos estudios en una etapa posterior. Y creo que también, y esto más adelante vamos a tener ocasión de irlo evaluando más exhaustivamente, en general las ponencias fueron de una alta calidad y en ese sentido abren caminos, abren rutas y perspectivas de análisis que nos permiten estar plenamente confiados en que esta es una línea de investigación que quizás para el caso de Chile está en ciernes y por lo tanto un proceso de desarrollo y constitución, pero que abre importantes caminos para su desarrollo posterior. De manera tal que, y con esto quiero concluir, quiero invitarlo básicamente a tres cosas. Por una parte, aquellos que aún no lo han hecho, que manden sus ponencias, porque hay todavía algunos que no lo han hecho llegar en su formato definitivo, y es importante, entre otras cosas, para las actas del seminario, tener todos los trabajos que en este caso se requirieron. Y por otro lado, y esto es evidentemente lo más importante, y como lo señalé en la ceremonia inaugural, avanzar hacia la constitución de una red de estudios sobre violencia en América Latina que, entre otras cosas, nos permita precisamente configurar o constituir grupos de investigación a nivel internacional, entre investigadores de diferentes países, e interdisciplinares, a propósito precisamente de las características que tuvo este seminario. Creo que esa es una vía que en otros campos temáticos ha demostrado plenamente no solo su validez, sino que también su potencial, y creo que estamos en condiciones de avanzar precisamente en esa dirección, es decir, a la constitución de una red de investigación en historia de la violencia. Y por otro lado, y creo que ese es un objetivo al cual nosotros nos comprometemos, como Seminario de Historia de la Violencia, adscrito al Departamento de Historia de la USACH, a institucionalizar el Seminario Internacional de Historia de la Violencia. Como lo dije en su momento, estamos en condiciones de organizar una segunda versión, en este caso el año 2014. Creo que es un esfuerzo que vale la pena, que nos va a permitir tener un periodo de maduración de 2 años, que a su vez va a permitir ir completando, en este caso, temas de investigación que evidentemente van a estar disponibles para una versión siguiente de similares características a esta, pero en el entendido a su vez también que creo que estamos en condiciones de avanzar a partir del año 2016 a una suerte de itinerancia, en este caso del seminario, en el sentido de poderlo trasladar y llevar a otros países de la región. Desde esa perspectiva, expresar, vuelvo a insistir, nuestra satisfacción por una parte, pero plantear también que este es una primera piedra instalada en el camino de establecer y asentar una suerte de fortín que nos permita ir construyendo, en este caso, una línea de investigación internacional e interdisciplinar que nos permita avanzar más consistentemente en las investigaciones sobre violencia. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y participación. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Permítanme entregarle el saco.